Vamos a hablar sobre una cosa que es mega importante, que es en verdad la razón de nuestra vida, ¿verdad? Que es servir a Dios. Y ya cambié el título para la misión, y ya tenemos, ¿ya cambiamos o no? Ya, ayer ya, y ya pusimos en mi YouTube exactamente, en una lista de reproducción nueva llamada La Misión, sí. Esto también aparece en el programa Vas a Creer, ¿verdad? Ahí tiene el programa entero, ¿cierto? Sí, es el programa Vas a Creer, tiene el programa entero. Y ahí solo tiene esa palabra de la misión. Así en esa sección solo tiene esa palabra que voy a dar ahora, para ser más fácil. Entonces hablamos sobre Jonás y la ballena, José de Egipto, Juan Bautista, sobre Sansón, Pablo. Y hoy vamos a hablar hablamos también sobre Felipe, y hoy vamos a hablar sobre Noé, más para atrás. Vamos a comenzar del inicio. El gran objetivo es explicar que hay mucha gente allí fuera que no conoce a Jesucristo. Hay mucha gente que está entregándose a Jesús, gloria a Dios por causa de eso. Todavía hoy mi esposa estaba diciendo, y fue eso que sucedió también en varias iglesias. Pero nosotros que ya tenemos a Jesús, tenemos que vivir con este pensamiento, que este mundo va a acabar. Nosotros entregamos la vida a Jesús y por eso nacimos de nuevo, y ahora tenemos una gran misión. Y la misión es ayudar a Dios a salvar a otras personas, a sanar, traer ánimo, esperanza, incluso en los días de ese planeta. Y por eso nunca podemos olvidar esa misión. Cuando día tras día hablamos sobre eso, siempre traemos un elemento de la Biblia que es positivo o negativo, ¿verdad? Jonás, que quiso huir de su llamada y después hasta pagó bien caro con tempestades. Y después se arrepintió y corrió todo bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre Noé, que también fue una figura muy importante en la Biblia, porque al fin y al cabo él tenía una gran misión y la cumplió. Y bueno, vamos a ir entonces. Entonces Noé, en verdad, la Biblia dice que en estos días de hoy son como los días de Noé. Noé era un hombre que vivía en una sociedad corrompida, y esa sociedad estaba tan mal delante de Dios y hacía cosas que ofendían gravemente a Dios, que Dios encontró y consiguió encontrar una familia que era la familia de Noé, a quien Dios consideró como hombre justo y perfecto en todas sus generaciones. Es impresionante, porque él era un hombre que andaba con Dios. Y eso se habla de aquellos que, como nosotros, que entregamos nuestra vida a Jesús, comenzamos nuestra caminata con Dios. En nuestro ministerio muchas veces llegamos a diáconos, pastores, no interesa, pero andamos con Dios. Y como yo decía en aquel tiempo, Dios consiguió encontrar un hombre. Aquí la humanidad tenía más o menos, en términos bíblicos, cerca de 1000 años de existencia, pero Dios verificó que con el pasar de los años el hombre se corrompió. Entonces Dios había decidido qué era lo que estaba sucediendo en los días de Noé. Entonces las personas vivían de una manera lesbiana, o sea, sin moral. Era hombre con hombres, mujeres con mujeres, con animales. Las personas tenían ídolos, ya no buscaban a Dios. Después creaban sus propios dioses de acuerdo con sus fantasías, digamos así, de acuerdo con sus propias vanidades. Muchas veces los dioses que los hombres querían era para responder sus propios deseos, sus propios encantos, sensualidades. Y se creó el Dios del amor, del sexo, del placer, de la alegría, como si hubiesen varios dioses, pero hay solo un Dios único que creó los cielos y la tierra, de quien es el hombre en los tiempos de Noé. Y Dios no hablaba con las personas, habló varios tiempos. Tuvo Enoch, tuvo varios hombres de Dios hasta llegar a Noé, que también fueron perfectos, que también andaron con Dios. Pero el hombre no se volvía para Dios. Perfecto no hay nadie. Sinceros. Dios se usó de hombres que eran sinceros, que temían a Dios, pero el hombre continuaba temerosamente a no dar oídos a Dios. Y en esta época también tenía los gigantes, ¿sí? Es decir, el apóstol explica que de Flins, que eran ángeles que decidieron volverse hombres y casarse con las mujeres de la tierra e hicieron una enfrentación a Dios. Por tanto, era una época de rebelión del hombre contra Dios, de apartamiento, y cada vez era más grande y más grande.
y Dios estaba enojado y dijo, voy a acabar con esto. Pero como hay un justo, como hay alguien fiel, yo soy también un Dios justo, no voy a castigar a los justos con injustos. Entonces Noé, por su fidelidad a Dios, en verdad constituyó la oportunidad de que Dios tuvo para continuar teniendo esta criatura. Es muy religioso, tienes que explicar que Noé, él no era así tan perfecto, que se emborrachó, etcétera, etcétera. Él tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Noé? Salvar, crear un arca. No, era primero él andó a hablar, a avisar a la gente en cuanto construía el arca, qué era lo que él hacía. Él anunciaba a las personas que se arrepientan y que entrasen en el arca con él. Y las personas no querían. Como yo dije, las personas no querían nada con Dios. Y él avisó, pero no querían o no creían y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque en aquella tierra, vea lo ridículo de la situación. Noé dijo, Dios va a destruir la tierra con lluvia. Y en aquella tierra no llovía. Entonces las personas no creían que sería posible un diluvio. Se burlaban de Noé, se burlaban de sus hijos, se burlaban de toda su familia, pero aquella arca era la oportunidad que Dios estaba dando. ¿Y cuánto tiempo duró que no hizo el arca? Ahora estaba estudiando hace poco, 120 años, creo que 120 años, cualquier cosa así. Hay una discusión de 100 años, 120 años, quien diga 100 años no es más 20. Después, él vivió 950, por tanto, es casi nada. También más día, menos día. Entonces, lo que es cierto es que Noé fue fiel a Dios, a pesar de ser burlado y perseguido. Él hizo exactamente lo que Dios le mandó. Pero el paralelo con los días de hoy es decir que antes de llegar al arca, el paralelo es que él tenía una misión, que era decir a toda la gente que se arrepienta y que se vuelvan para Dios. Exactamente. Quien quisiese volver para Dios podía entrar a un arca de lo que él iba a hacer y fue haciendo. Pero que las personas no creyeron y por eso no entraron. Pero hoy también somos Noé. ¿Por qué somos Noé? Porque tenemos la misión de decir que el mundo va a acabar y que no entra en el arca nueva o no entregue su vida a Jesús, va para el infierno, exactamente. Y mucha gente cree, no. Infelizmente, como yo dije en el inicio, vivimos hoy los mismos días de Noé. Tal como Jesús dijo, es decir, también refirió en Mateo 24, porque es eso que el apóstol está diciendo, que la iglesia, estar en la casa de Dios, andar con Dios, es, digamos así, la iglesia es el arca, el lugar donde las personas deben buscar a Dios, pero todavía tenemos que explicar todavía más, porque así mucha gente hoy, sí, hoy ya es el ejemplo, tenemos que explicar bien, o si no nadie entiende nada. Muchas veces hoy una persona que entrega la vida a Jesús, entrega la vida a Jesús con una condición. Él va a Jesús apenas para ser sano, para ser liberto, para conseguir un dinero, resolver los problemas de familia, etc. Pero en verdad, mucha gente que se dice creyente no es creyente de ninguna cosa, porque nunca se entregó totalmente a Dios. Por tanto, él no va a entrar en el arca, porque Jesús dijo que hay una condición para que la persona viva para siempre después de ese segundo diluvio o fin del mundo, que es que la persona cambiar todo lo que es, todo lo que tiene por una perla más preciosa que es la salvación. En verdad, entrar en el arca es eso, es dejar todo el mundo, entrar en el arca. Bueno, el mundo se queda ahí, porque el otro día estábamos hablando acerca del dinero, que hay mucha gente que parece que al descubrir, en fin, la ley de sembrar para cosechar, parece que piensan que esto es un negocio con Dios y que no precisa nada más. Y bueno, y si Dios también nos bendice, Él se va. Quiere decir, es preciso explicar que ya en este tiempo de Noé, las personas sabían mejor que hoy que Dios existía, claro, y que ellos se debían arrepentir, pero ellos hacían rebeliones, ellos eran rebeldes, ellos eran en contra. Y hoy es igualito, porque hay personas que, bueno, dicen que no creen, pero también no hacen ningún mal. Pero hay aquellos que hacen a propósito. Ellos quieren ofender a Dios. Ellos quieren llevar a las personas para caminos que ellos oyeron decir, saben y por lo menos escucharon decir que es contra Dios. Ahora, hay una polémica porque hay familias que no quieren que sus hijos aprendan en las escuelas públicas.
aquello que llaman ciudadanía. Si yo entendí bien, la ciudadanía es apenas un hombre que disfraza lo que ellos quieren. Es crear un espíritu en los niños en que no hay hombre ni mujer, vivimos todos juntos y nadie puede pensar ningún mal en eso, y que la persona, si el muchacho ya quisiere desde niño pensar que si tal vez no es, si es hombre, está plenamente a voluntad, o sea, Dios es absolutamente contrario sobre eso, y por tanto son personas que hasta hacen leyes, ¿verdad? Y para ofender a Dios en esas cosas que Dios dice que son asquerosas, y otros que están en contra, que la gran mayoría está en contra. Por eso hoy en la pandemia no se escucha hablar de eso, no quieren saber de eso para nada, pero los otros que no son a favor, no tienen esa falta de moral, ellos se agachan, se conforman porque, bueno, los políticos también, porque no pueden perder los votos, ¿cierto? Y van imponiendo reglas que son antinaturales, son antinaturaleza humana y que son automáticamente rebeliones contra Dios. Y por tanto, no estamos nada diferentes de los tiempos de Noé. Exactamente. En verdad, la historia tiene todo que ver con los tiempos de hoy. Y después en Romanos, Pablo también decía eso, que esta sociedad, por causa de su apartamiento, de su actitud rebelde para con Dios, comenzó a vivir en la inmoralidad. Y la verdad, esta disciplina que quieren crear en la escuela de la ciudadanía habla de cosas sobre sociedad, la responsabilidad social de todos nosotros, pero en verdad quieren poner esa cultura de quebrar las barreras morales que la Iglesia va enseñando a lo largo de los tiempos. Ese es el gran objetivo, quebrar barreras morales para que los niños del futuro vivan conforme ellos quieren, como en los días de Noé, hombre, con mujer, con animales. Todavía hoy ya existe varios países donde es legalizado, digamos así, la relación entre una persona y los animales de su casa. Quiere decir, esto es una aberración, ofensa total contra Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia dice, macho y hembra los creó, hombre y mujer, establecer familia, pero lo gracioso es que tanta preocupación en la dicha ciudadanía, pero la verdadera ciudadanía debería ser lo que está en la Constitución en los primeros 3 artículos, que es, por ejemplo, nuestro país, como país de cualquier democracia, Estado de Derecho, o sea, todo se hace por las leyes y nadie es encima de la ley. Ahora comienza luego aquí una gran bronca, porque los políticos siempre están encima de la ley, los jueces son encima de la ley, no obedecen a ninguna cosa y de ahí va y de ahí va. Y después, ¿quién anda alrededor de ellos, verdad? No obedece a ninguna ley y ellos propios cocinan sus propias leyes para que a través de los impuestos con el dinero, Estado o asociaciones que ellos controlan en los bancos y de ahí va, y por tanto, en verdad, debería enseñarse en la ciudadanía, encima de todo, los derechos del ciudadano. El artículo 2 que dice que los dueños del país somos nosotros el pueblo, ahora ellos viven y hablan, que todos los días hablan como que son ellos los que manda sube, los ejecutivos, pero no quiere decir que sea el dueño, es sabiendo. Y después en el artículo 3, que es graciosísimo, que dice que todo hecho del gobierno, o sea, de quien fuere, o hasta leyes del gobierno que es contra la Constitución, es inconstitucional. Y yo personalmente, para defenderme, porque muchos abogados tenían miedo de esas personas, tuve que invocar y hablar de los hechos de esas personas. Y eso es ciudadanía. Es más importante que eso no existe, porque ellos hacen esas leyes del sexo, no sé qué más, y enmascaran con ciudadanía, pero la verdadera ciudadanía no tiene nada que ver con sexo. Y hay de aquella persona que dice que no quiere que el hijo sea así porque se quedan haciendo cosas, noticias. ¿Estás entendiendo? Para decir que eso es nítidamente una aberración de los días de hoy, igual a los días de Noé, y por eso Jesús dijo, será como en los días de Noé. ¿Te acuerdas? Jesús dijo que Jesús vendrá la segunda vez y será igual. Mateo cualquier cosa. Ese tiempo de Noé, esas personas se casaban, daban en casamiento, toda la gente hacía lo que quería. Y sabe que yo también quería decir lo siguiente. Hay familias, hay padres que cuando ven que el hijo o hija se vuelve homosexual o lesbiana, se quedan de rastro, porque es una maldición, ¿verdad? Y lo que yo quiero decir es lo siguiente.
Eso viene en la Biblia como explicado de la siguiente manera, que cuando una persona o una pareja decide no prestar atención a Dios y todavía más y comienza a ofender a Dios y por más que escuche que Dios no quiere eso, Él no está en las tintas, llega el día en que Dios entrega a esta persona o estas personas a los demonios más vis, más asquerosos y ese es el caso. De repente la familia entrega a demonios, que es de lo peor, de la inmoralidad. Y por eso los chicos ven esa cosa atroz y los padres no saben por qué. Está viendo, porque la familia fue entregue a 7 demonios terribles. Y por tanto es necesario explicar esto y después sabe de ver siempre que dice yo soy así y así. Y usted que se quiere quejar, no haga quejas contra mí, haga quejas contra Dios, escriba a Dios, diga, oh Dios, tú eres un estúpido, un tonto, no entienden nada de esto, yo soy el experto aquí. Solo el problema es que usted no es el experto, porque usted no pidió para nacer y nació y no sabe por qué, y se va a morir y no quiere morir, y Dios nunca nació y nunca murió. Entonces, la persona sabe que se encuentra con Dios, tiene dudas, pregunta a Dios, si tú existes, fue lo que yo hice. Entonces habla conmigo, tócame, hagas cualquier cosa. Y por tanto, esto es la esencia de la historia de Noé. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos días? Exactamente la misma cosa. Es decir, cuando, se va a explicar mejor, cuando Dios hizo la inundación en la tierra, eso no fue la primera vez que la tierra fue inundada. Y ya después de Noé, por diversas veces, Dios casi que iba a terminar, acabar con la tierra de nuevo, estaba harto. En el tiempo de Moisés, está viendo, de Moisés, solo que Dios ya dijo no va a ser con agua, pero si fuéramos a mirar para la historia de la tierra, que algunos creyentes piensan que la historia de los dinosaurios y de las descubiertas que los científicos hacen, que es del diablo, no es nada, porque es verdad, está en la Biblia, pero hay muchas cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién ya vivió en la tierra antes? Porque ya fue ocupada antes. Génesis dice que la tierra a cierta altura fue dañada, sin forma y vacía. El Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, quedó tomando cuenta de la tierra y Dios hizo todo. En Génesis 1, cualquier cosa dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, fue el único. Todos los otros seres no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y los mandó repoblar la tierra. Y por tanto, cuando la persona comienza a pensar en esas cosas, la gente piensa así, lo mejor es estar bien con Dios. Y porque la cosa es bastante seria. Y es gracioso que hoy hasta es mucho más fácil predicar esto en el siguiente sentido, porque hay mucha gente que no siendo creyentes dice cada vez más y más abiertamente que esto el mundo está acabando, porque las aguas están dañadas, el clima está cada vez peor, los animales que mueren de repente, inexplicablemente, cosas raras que suceden cada vez peor y peor, la tierra está quedándose degradada y por tanto, si se sabe que ya por varias ocasiones hubo casi una colisión de un meteorito con la tierra, solo hay un meteorito de eso que da fin a la tierra. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un volcán. Sí, hay 3 grandes volcanes en el mundo. Son tan grandes que solo uno explotaría. Iba a cubrir toda la tierra y se queda todo oscuro y no solo nadie consigue respirar aquel aire que es tóxico, pero también se queda todo destruido. Y las personas juegan con esas cosas, piensan que no tienen ningún mal, viven. Hasta lo más interesante es que todavía las personas del mundo son así y bueno, después se encuentran con Dios la gran parte de las veces porque tienen problemas, ¿ok? También. Yo entiendo.
Pero cuando la persona ya es creyente y comienza a oír estas verdades y después parece que esto lo pone de aparte. Eso es un día, eso no es conmigo, no es para mí. No es bien así. Hoy no quiero pensar en esto ahora, como que la persona va a morir. Él piensa que es verdad, pero ahora no quiere pensar en esto. Él piensa que va a morir. Él sabe que va a morir. Y con esas señales del fin del mundo, que sí que va a acabar. No hay hipótesis. Y con esa pandemia, la persona que es creyente tiene que pensar muy seriamente en las cosas de Dios y pensar así. Espera allí. Si la Biblia se está cumpliendo, las profecías todas se están cumpliendo todas, faltan pocas, son aquellas que son del fin del mundo. Y cada vez hay más pandemias, está en la Biblia. Cada vez hay más guerras y divisiones, está en la Biblia. Entonces, el creyente debería pensar así. ¿Qué más es lo que Dios dice? Dios dice, es eso que estamos aquí diciendo, que tenemos una llamada, tenemos una misión a cumplir. Está viendo. Y debemos asumir esa misión de cara alegre, con alegría, con entusiasmo. No es solo, ay, qué molestia. Ay, bueno, tengo que hacer porque si no Dios no me bendice. Eso es algo malo. Pero, ¿qué es lo que esto tiene que ver con la historia de Noé? La urgencia de cumplir nuestra misión. Falta muy poco tiempo y Noé entendió eso y contra todo lo que era normal, él hizo todo lo que estaba a su alcance para avisar a las personas lo máximo. Él vivió enfocado en hacer, ¿sabes una cosa que yo aprecio en Noé? Que muchas veces pienso que es así. Él fue burlado. Fue así, la sociedad le llamaban hombres, los tontos, tal cual como hoy. Hoy, nosotros ya estamos, nuestra iglesia ya tiene 30 años, por tanto ya tengo 30 y 40 años de fe. Hoy está completamente diferente, porque cuando nuestra iglesia comenzó, las personas se burlaban de Dios, con la iglesia, con todo. Hoy están todos cada vez más callados, porque están afligidos. A veces se quedan pensando así, ¿será que es preciso que la persona está afligido de rastros, cayendo en el suelo, en el fondo del pozo, pero finalmente tienen que volver para Dios? A veces parece que es eso que es preciso, que es triste, pero no es la voluntad de Dios. No. Pero Pedro decía, recordando los días de Noé, que nosotros ahora somos los Noé, como el apóstol dice, tenemos la misma misión. Cuando esas personas se levantan contra nosotros, debemos ser perseguidos, debemos ser como Noé, nunca avergonzarnos y todavía ser más firmes en nuestras convicciones, incluso que se burlen de nosotros, no importa, porque por nuestra conducta, por nuestro testimonio, las personas han de creer en Jesucristo y es eso que Dios cuenta con todos nosotros. Muchas veces lo que Dios hace es que la persona que más cabezuda, más, no sé, perseguidor, acaba por convertirse por el buen testimonio de los creyentes, que era lo que decía en primera de Pedro 3, tened buena conciencia para que como más lectores se queden confundidos, los que blasfeman de vuestra conducta en Cristo. Por tanto, las personas, por un lado, como hicieron como ministerio en el inicio, se burlan, pero después, cuando están afligidos, vuelven y no vienen a ver. Y cuando comienzan a ver en pormenor nuestra conducta, aquello que enseñamos, como el apóstol dice, hay personas que están viendo este programa, déjame ver qué es lo que ellos piensan, qué es lo que dicen, comienzan a comparar las blasfemias contra el mundo evangélico, contra Dios, contra lo que la Biblia dice, con aquello que hacemos y decimos y vivimos, y las personas se quedan encantadas. Y muchos que se burlaban, ahora se vuelven para Jesús. Pero ahora vamos a hablar aquí de Noé. Él hasta tuvo ese 120 años o 100 años construyendo el arca como toda la gente burlando. Otro aspecto que también fue, que es muy importante mencionar, que los hijos estaban con el padre. Y las mujeres de los hijos también, y las mujeres también. O sea, Noé tenía la familia en día, porque infelizmente, ¿no es verdad? Yo conozco pastores y predicadores que no supieron educar a los hijos en los caminos de Dios. Permiten que el hijo, cuando todavía es pequeño y está en casa, tiene que obedecer. Va y no va a la iglesia, hace lo que quiere. Y por tanto, el chico y la chica, los domingos va a la iglesia, después va para la escuela y en la escuela, en lugar de que el chico sea un ejemplo para la escuela, adopta el ejemplo del mundo, que es absolutamente atroz, y después acaban hasta por
no venir a la iglesia, no servir a Dios, o sirve, después ya no sirve. Y esto es una abominación, porque como una persona hasta es un siervo de Dios, es un predicador, o sea, lo que fuere, y tiene una situación de estas. Yo bien sé que hay hijos que cada uno sigue, en fin, ellos quieren salir. Ahora, en cuanto él está debajo del liderazgo de los padres, no pueden ser así. Y nosotros enseñamos. ¿Qué es lo que enseñamos en relación a esa materia? Tiene todo que ver con el libro que habla de autoridad y sumisión. Hay jerarquías en la familia y esto es muy importante, que los padres sepan quién es quien manda. Porque si el padre no toma autoridad que él tiene, si él no toma su lugar, si él no manda en el hijo, entonces, ¿qué va a suceder? Le va a faltar autoridad y eso hace con que la puerta esté abierta y los demonios van a entrar. Entonces, cuando el demonio entra todo lo malo, porque el diablo solo viene para robar, matar y destruir. Entonces, a veces los padres están, yo amo a mis hijos, tienen que hacer de libre voluntad y bueno, tienen que respetar la voluntad de él. Quiere decir, en relación a la iglesia hace esto, pero en relación a la escuela ya no va a ser la escuela, la ciudadanía. Muchos padres cristianos piensan que disciplina de la ciudadanía no tiene ningún mal, incluso que ella enseñe cosas que son contrarias a la Biblia y después no se quedan ofendidas cuando los propios hijos no quieren hacer lo que la Biblia dice. No hace ningún sentido. Entonces, si fuésemos, vamos ahora, el Estado de los portugueses es un Estado de derecho, son todos iguales delante de la ley. Entonces, si una persona puede no obedecer a la ley de esto y aquel otro, entonces también no puede obedecer. Pero no, cuando se trata, por ejemplo, de dinero, aquello no es a rigor, aquello es esclavitud, sí, y por tanto no es ningún Estado de derecho. Pero bueno, es importante decir esto porque las personas como no saben por qué llegamos a esa situación, porque el mundo está todo así, porque las personas se rebelan cada vez más. La era de los políticos hoy, entre ellos propios dicen, es una cosa atroz, es una inmoralidad que nunca se vio, es una corrupción atroz. Y cuando no, una señora que ahora candidata, por casualidad, hasta creo que es una señora extraordinaria, ya fue Ana Gómez, vino un comentador y dijo que ella no es democrática porque no se puede hablar así. ¿Cómo es posible? No se puede expresar ella que es democrática, está ahí exigiendo que haya democracia. Pero, por tanto, los valores están completamente perturbados, ¿verdad? Y entonces, para decir el qué, que las personas tienen que volverse para Dios, tienen que parar de creer en las personas, de este tipo de personas que les daña la vida, que les roba el dinero, los impuestos para dar a los bancos. Las personas, yo estaba hablando con varios tipos de personas, las personas ya ni quieren escuchar hablar de eso, están tan enojadas. Es más dinero para el banco, es más dinero para TAP, es más dinero para las asociaciones, que las personas ya ni saben de eso. Asociaciones públicas o privadas, es solo esquemas tras esquema y el pueblo cada vez más esclavo. Solo hay un camino, es volverse para Dios, no hay otro, porque solo Dios es quien tiene la solución. Independientemente si está la crisis o no está, Él es un bendecidor y hace cosas buenas a suceder. El resto de conversación, en verdad, con Dios es la única cosa, es la única verdad, porque Dios dijo que todo esto es verdad. Y los hombres vienen diciendo, esto es verdad, entonces cada 5 años, cada cambio, esto es verdad, eso no. Este es así y nunca lo es, porque la esquema, mentira, el hombre no consigue distinguir el mal de la verdad y la mentira de la verdad. Solo la verdad, solo Dios sabe lo que es verdad. Entonces, en el momento que la persona no hace más las cosas a la manera de Dios, entonces él se vuelve contra la verdad y él vive un esquema en una mentira, que va a tener como resultado desastres que estamos viviendo hoy. Pero hoy con la internet y con, ¿cómo se dice?, redes sociales, Dios dañó la vida a muchos periodistas que es pagado para decir lo que tienen que decir, pero no dice. Es como siendo verdad, para vender mentiras como verdad, para vender ideales con verdad. ¿Estás entendiendo? Por ejemplo,
Aquí en Portugal, por las noticias, nos quedamos pensando así. Un Bolsonaro es un tipo diabólico. Trump es igual. Putin también. Pero si fuéramos a su tierra, es lo contrario. Es lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí se habla lo que les pagan para hablar. ¿Estás entendiendo? Cada país tiene sus verdades. Las personas piensan que en la Primera Gran Guerra y en la Segunda Gran Guerra, el gran héroe fue Inglaterra y los americanos. Pero las personas saben, pero está hoy en películas y todo, los grandes héroes fueron los rusos y los ingleses se quedaron aparte y los americanos tuvieron que sentarse y obedecer a los rusos. Ese que tú ni sabías de eso. Pues, estaban estudiando Noé, no llegó allí todavía. Y por eso, las personas hoy felizmente, por causa de todo eso, los periodistas, los diarios normales, tradicionales y los diarios tradicionales están afligidos. Y ya hay periodistas que se quejan. No puede ser así. Querían ser iguales. Y por tanto, cada vez hay más personas que están huyendo de esas verdades que no son verdades. Pero la persona tiene que volverse para Dios y hoy hace más fácil un creyente hablar de Jesús a los otros porque están afligidos. Ellos ya no creen en esas cosas, están todos demacrados. Y es tan simple como decir, solo hay un camino, es Jesucristo. Tú entregas tu vida a Jesús y todo va a cambiar para mejor, porque Jesús es el único que no cambia. Todos los otros dicen una cosa, cambio de ideas, hablan esto, después ya no hablan, ya no viene así. Solo Jesús es siempre igual. Y todo lo que Él dijo que va a suceder y funciona. La ley de Dios funciona. Bien. La cosa buena de Noé es que él nunca vaciló, nunca se avergonzó, llevó a la familia en los caminos de Dios exactamente y consiguió. Y finalmente Dios le dijo, mete a los animales, vino el diluvio, los mandó después que él terminó el arca. Dios dijo, ahora llegó la hora de que tú y tu familia y todo aquello todas las parejas, los de animales, macho y hembra, toda especie, entren en el arca, porque va a comenzar el diluvio. Y las personas, claro, se burlaban, toda la gente viendo los animales entrando y la burla. No, ellos estaban en el tope de una montaña. Es eso. Porque todo por lógica de la sociedad, todo lo que no estaba haciendo era ridículo. Pero Dios dijo que iba a hacer e hizo. Pero sabes una cosa graciosa. Si las personas todavía tuviesen en el inicio haberse arrepentido, Dios todavía los dejaba entrar. Por eso decía que el arca era por sí solo una oportunidad, una última oportunidad como los días de hoy, que las personas están en el final del mundo, que está cerca. Es la última oportunidad de venir para la casa de Dios, entrar en el arca, pues, y quedarse hasta el fin. Ahora, la persona también se tiene que quedar así dentro. Ahora también viene a propósito de decir esto. La persona, hoy, también felizmente la actitud de grandes parte de los creyentes, porque antiguamente eso no me apetece ir, mañana me apetece ir, quiere decir, él entra y sale del arco como si nada fuese. Hoy no, hay una fiesta, después ya no entra. Es un matrimonio, hoy hay un matrimonio, voy para la playa, quiere decir. Entonces, el arca también significa eso. Y sucedió lo que Dios dijo, sucedió el diluvio y se cerró la puerta. Y ahora comenzó a llover. Ahora sucedió lo que Dios dijo y la aflicción de las personas. No en el principio. Coincidencia. Nunca llovía. Llovió. Tal, la lluvia está allí, no es nada, eso, que lo otro. Es lo mismo que los científicos dicen. Trompeta aquí, eso no es nada. Es una información científica en cortos años, eso no es nada. Nunca nada es importante. Por tanto, lo que es cierto es que lo que Dios dijo es. Si Dios quisiera, finalmente vieron que el agua ya iba no sé para dónde, o así, ya era tarde. Y es así que también, puerta que Dios cierra, es imposible que Dios abra. Dice en Apocalipsis, puerta que yo abro, también puerta que Dios abre, nadie consigue cerrar. Entonces, así es hoy, es igual en este tiempo que estamos viviendo, como el apóstol dice en el inicio, tenemos la urgencia, tenemos que estar enfocados en nuestra misión, en nuestra llamada,
porque por causa de la fidelidad de un hombre estamos aquí hoy. Pero el apóstol hablaba hace poco de los hijos. Noé consiguió, como el apóstol dijo, llevar a los hijos al arca, pero llegó un momento en que los hijos tomaron su propia decisión. Eso para decir lo siguiente. Una historia que el apóstol sé que va a agarrar para explicar lo que estaba diciendo hace poco. Uno de los hijos de Noé, cuando se emborrachó después del diluvio, hizo una fiesta, estaba contento, comenzó a levantar viñas y bebió, probó, y estaba con el grado cierto, y él se emborrachó y se desnudó y estaba borracho. Y uno de los hijos lo encontró desnudo y borracho y lo difamó y fue a exponer el pecado del padre y se burlaron. Y los otros hijos cubrieron la nudez de su padre. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con obedecer a nuestra llamada o no? Cam, que fue un hombre que difamó su padre, Noé, se llamaba Cam, Can o Can. Hay traducciones que dicen a uno viene de Babel, porque él era el abuelo del Nimrod, de Nínive. Sodoma y Gomorra fue lo que generó a Can. A partir de allí, la lección que hay aquí. Un individuo es hijo de un hombre de Dios. Y esa persona crece y a cierta altura él es más grande y él es, vamos a así decir, responsable por sus propios actos, porque vio un ejemplo bueno del Padre. Y él es el responsable, exacto. Ahora, el Padre tiene su vida. Si él va a seguir los buenos ejemplos de andar con Dios, él va a ser bendecido. Y las propias generaciones también. Pero si él comienza a burlarse de las autoridades que Dios instituyó, él es un loco, porque el Padre es una autoridad que Dios instituyó. Y quiere decir, va a burlarse del Padre, va a poner la nudez del Padre. Es muy malo. Y Dios no toleró eso. Y entró el diablo, y entre otras generaciones fueron ciudades terribles. Babel, que Dios tuvo que destruir aquello, Nínive, que oímos hablar de después, bueno, se arrepintieron, y Sodoma y Gomorra. En medio de todo esto, ¿cuántas familias fueron desgraciadas? Porque Dios tuvo que quemar Sodoma y Gomorra. No tenía hipótesis aquella ciudad. Otro hijo, Sanem, que también fue fiel al padre, que siguió los ejemplos del padre, de él viene Abraham. Sam, él era bisabuelo, trisabuelo de Abraham. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Es que todavía somos hijos de Abraham. Entonces la fidelidad de un hombre hizo con, como la Biblia dice, misericordia sobre millones de generaciones. Y queda a nosotros hoy porque un hombre, Noé, supo educar a los hijos, era un ejemplo, y sus hijos fueron fieles. Y por tanto, cuando, como el apóstol dice en el inicio de esta parte, cuando nosotros cumplimos nuestra llamada, conseguimos que Dios transforme la vida de millones y millones de personas. Es eso. Y esa es nuestra llamada. Por tanto, que nadie diga, yo no tengo llamada de Dios, porque Jesús dijo en Marcos 16, ¿verdad? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos, expulsarán demonios, etcétera, etcétera. Todos tenemos llamada. Ahora, ni todos tenemos llamada. Esa es la básica. Ahora, dentro de la iglesia, a uno llama entre los elegidos, como yo dije, esa es la misión, para ser diáconos, misioneros, etcétera, etcétera. Pero, para terminar ese capítulo, yo quiero decir, cuando nosotros, siendo creyentes, asumimos nuestra responsabilidad de estar antenas abiertas para ver que alguien que está sufriendo, dar a Jesús, llevar a la iglesia, enviar un mensaje. Muchos ejemplos que vemos aquí del WhatsApp. Entonces, usted se queda en una zona privilegiada porque Dios se alegra porque usted está siendo fiel a Dios. Si es fiel en lo poco, sobre mucho será colocado. Dios va añadiendo más bendiciones. Ahora, si la persona no presta atención a Dios y cuando sirve a Dios es una molestia, va a ser complicado. ¿Por qué? Porque Dios también no va a estar allí. Y por tanto, que cada uno de nosotros sea fiel a la oración que yo hago. Y por eso quiero orar ahora mismo e invito a todos a bajar la cabeza para orar. Querido Padre Celestial,
tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno de nosotros. Señor, haznos alegre en todas las circunstancias, porque incluso que el diablo ataque, sabemos que mayor eres tú que estás en nosotros que el diablo que está derrotado debajo de nuestros pies. Úsate de cada uno de nosotros para ganar familias, personas e iglesia que ganen naciones enteras para Jesús, porque esa es nuestra llamada, esa es nuestra alegría. Y yo y mi casa, nosotros y nuestras casas serviremos al Señor todos los días de nuestra vida. Amén y amén.